Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí otra vez conmigo en los aromas de la Catrina. El día de hoy vamos a reseñar perfumes nuevos que nos trae Sense por aquí y les recomiendo que se queden porque algunos son perfumes descatalogados, les llaman, que ya no se encuentran fácilmente en tiendas y la verdad es que es lo bonito de Sense, que nos puede traer este tipo de inspiraciones pues para poder conseguirlas y demás. Así que, bueno, quédense conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Pues sí, como les estaba comentando en el intro, el día de hoy Sense nos hizo favor de mandarnos unos perfumes bastante lindos. Si no conocen a Sense, las personas que son nuevas en este canal y viendo este tipo de videos, pues esa es una empresa mexicana que hace inspiraciones y las hace muy lindas. Y su peculiaridad es que maneja precisamente este tipo de perfumes. Les llaman perfumes nichos algunos, también maneja perfumes de inspiración, vamos, de diseñador normal, así. La verdad es que el catálogo de Sense es muy completo, maneja de todo, la verdad, y es por lo que la mayoría de la gente lo busca, porque maneja perfumes como muy específicos. Cuando tú te metes a ver su catálogo, pues ves cosas que no encuentras en otras casas de inspiración y muy interesantes. Entonces, pues vamos a comenzar con el video. El primer perfume es un perfume muy lindo, es de Marc Jacobs. Y a mí me gusta mucho, yo ya lo había tenido por aquí, sí siento que se parece muchísimo al original. Y es Dot, es una catarinita hermosa, muy bonita, roja, preciosa, que bueno, yo sí tuve la oportunidad de conocerlo solamente hace mucho, cuando salió en departamental, y tan solo de verdad, por la botella era hermoso tener este perfume. No sé si sea de los descatalogados, pero sí sé que es difícil de conseguir, no se consigue fácilmente en tiendas departamentales ya no lo he visto. Y no sé, a lo mejor en internet, en algún lugar lo puedan conseguir, pero no es fácil de conseguir. Y es un perfume bien lindo, es un perfume, a mí sí me gusta. Sí, hoy tiene por ahí, trae pitaya y eso lo hace muy específico. La verdad es que para mí sí se me hace como que un perfume floral cítrico diferente a los cítricos que normalmente vamos encontrando. Es un perfume con un cítrico y una salida verdecita muy linda, pero también trae una parte dulce, bonita. Yo de repente sentí hasta un poco de anís. No sé, ha de ser por la combinación de notas que trae, pero le percibo algo por ahí como si trajera anís. Es un floral frutal del 2012, ¿ven? Yo sí les comentaba que ya tenía sus años y es un perfume bien bonito, es un perfume totalmente juvenil, desenfadado, para cualquier momento en que te quieras sentir fresca, cómoda, tranquila, porque aparte es de estos de los que yo les llamo perfumes felices y contentos, y a mí esta Catarina me hace sentir así, me hace sentir como que muy feliz y muy estable, la verdad. Es de los que les llamo también estabilizadores emocionales. Trae bayas rojas, trae pitaya, que ya les había comentado, trae la madre selva, por eso es que se siente un poquitito verde, y sí, en la salida, pero ya después ya va como que entrelazándose todas las notas y ya se deja de sentir este verdor y se siente mucho más frutal, cítrico, diferente, bonito. Sí está al 42% y me dio buena estela y proyección, me duró arriba de 5 horas sin problema y me encantó. Trae coco también. Yo no siento tanto raro, no le siento mucho ese coco aquí. Sí se le siente el jazmín muy lindo, muy compenetrado con las frutillas. Trae flor de azahar de naranjo también, pero se le siente mucho más el jazmín. Les digo que yo le siento una parte ahí especiadita, como si trajera anís. Trae trozos de madera a la deriva, sí queda un poquitito amaderado, es lo que le da esta profundidad. Trae almizcle y trae vainilla. Y esta vainilla lo hace bien bonito porque está ahí también presente casi todo el perfume y lo hace lindo. Ya lo trae Sense por aquí, es un gran perfume. A mí me gusta mucho, es muy de mi estilo y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir más de él? Que lo pasen a conocer y que lo sientan porque es muy bonito. Vámonos con el segundo perfume, que también es una chuladita, ¿eh? Este es Ángel Crucier del 2020, este es el del 2020. Y
ya saben, es de Mugler. Y está bonito, es lindo, es diferente al Ángel Cruciera, el anterior. El otro es mucho más tropical, más guapachosón, lo siento yo. Este no. Este lo siento mucho más, lo siento un poquito, es que tiene higo, claro. Sí, por eso le sentí esa parte tan dulce, tan acaramelada, tan de néctar, y es que trae néctar de higo en la salida. No es un perfume complicado, la verdad es que trae praliné también, se le siente ese dulzor bastante lindo. Yo lo podría usar en otoño-invierno. El otro Crucier como que sí se siente más primaveral, les digo que es como más tropical. Este no. Este está lindo, está juvenil también, o sea, se puede usar a partir de los 25 años, pero es mucho más, como que más serio que el otro. Lo siento un poquitito más serio. Ha de ser por el pachuli y la vainilla que trae también. Bueno, el pachuli es bien bajito, es muy distinto a los Mugler que están acostumbradas. Trae el néctar del higo, que es lo que les comento, y se siente ese dulzor, ese jugo de la fruta bien, bien bonito. Pero el higo hace diferente a los perfumes. También les da como que un cítrico muy diferente. Este es un perfume bien bonito, lo siento un poquitito amaderado también, ha de ser por el pachuli al final. Y incluso pudiera ser un unisex, así lo siento yo. Ha de ser por ese higo que le da esos dulzores muy distintos. Ya lo trae Sense por aquí y es muy lindo. A mí he de decir que me gustó más que el anterior. El otro lo siento un poquitito mucho más tropical, y este es como que me gustó mucho más, me llenó mucho más el olfato. Y si les gustan este tipo de perfumes afrutados, juveniles, juguetones, pero pues a la vez también con su parte de seriedad por el pachuli que trae por ahí, se los recomiendo. Está bonito. Y pues bueno, ya también lo trae Sense. Vámonos con el otro. Me voy a ir un poquitito rápido porque sí son muchos perfumes y no quiero que se desesperen tanto. Este es Alien Essence Absolute, y también es otro de los descatalogados que nos hace Sense el favor de traernos. Yo no conozco el Alien tradicional, ¿saben? Le he tenido miedo por conocer, porque sí dicen que el jazmín es de otro planeta, pero ya este es el segundo que conozco y creo que por dónde va. Y es un jazmín, sí es un jazmín intenso, pero es un jazmín bonito. Estas son unas flores, es un jazmín súper avainillado, muy endulzado. De hecho, con el paso del tiempo se va sintiendo flores envueltas en néctar. Así lo sentí, como el néctar de las flores, así lo sentí. Está muy lindo. Está de una proyección igual también alta, me parece. A mí me quedó, al final sí queda como que una parte vainillada. Se empiezan a perder esas flores que a mí me gustan mucho de salida, incluso un poquitito como atalcadas en un principio. Es un perfume bonito, a mí me gustó mucho. Me gusta la parte de jazmín, pero yo le sentí por ahí también un poco de flor de azar de naranjo, que no la trae declarada, pero yo la sentí y me gustó. Este perfume es para personas que les gusten las flores llenas de dulzor, pero es un perfume ambarado delicioso también. Al final, sí les digo, las flores se van apagando y se va quedando esa vainilla muy envolvente. Este perfume yo lo siento muy otoñal, la verdad es como creo que puede funcionar mejor. Trae jazmín, trae madera de cachemira, trae raíz de lirio también. Sí, esa raíz de lirio empieza a darle como que, es cuando yo les digo que el dulzor que trae con las flores lo empieza a bajar y lo hace especial. Es un perfume especial que a mí me gustó mucho. Me gustó, la verdad. Me encantan las flores que trae. Trae vaina de vainilla, trae ámbar, mirra e incienso. No se siente, yo la verdad es que no siento que sea un perfume que traiga humo, ni le siento una parte inciensosa, no le siento a la mirra, la verdad. La verdad es que queda un perfume muy avainillado, las flores van bajando y esas flores intensas en un principio lo hacen muy muy bonito. Y pues bueno, también se los dejamos por aquí, es un súper perfume que nos trae Sense también por acá. Les comento que es uno de los descatalogados, yo estuve leyendo que ya no se encuentran. Y pues bueno, también si les gustan este tipo de aromas así de flores intensas, endulzadas, pues ya saben, este es el perfume. Vámonos con el siguiente, que también hay mucho de Mugler, mucho de Mugler. La verdad es que a Sense le gusta mucho y le queda muy bien.
Este es Ángel Sucre, pero este es el primero, el del 2014. Y pues no sé también qué tanto ya se encuentre en internet y esto, pero si querían, se quedaron con las ganas de Ángel, que yo me quedé con el Ángel, que yo no puedo con ese pachuli tan arriba, este les puede gustar. Porque trae crema batida y trae un poco de pera también. No, perdón, trae bayas rojas. Y sí se le siente ya al principio, a los 5 minutos sí sientes ese pachuli, ya saben, que de repente lo trae muy arriba, pero menos arriba que el Ángel tradicional. Pero luego empiezan a salir las frutillas y se sienten, pero no están así las frutillas cítricas arriba, que es lo primero que percibes del perfume, no. No empieza a salir esa crema batida, y hueles a merenguito ahí azucarado, pero con unos destellos de las frutillas rojas que le van dando algo distinto al perfume. Y ya saben, son de estos perfumes que te hacen diferente al pasar. Es un perfume totalmente, la verdad yo sí lo siento también para otoño-invierno, pero también es juvenil, ¿eh? O sea, yo creo que lo puede usar una chica a partir de 25 años si goza, una chica o chico, si gozan de los perfumes dulces, con un dulzor lindo, y también si les gusta el pachuli un poquito, porque sí lo trae en un principio, aunque sí se va desvaneciendo, pero sí lo trae en un principio. Ya va pasando y se va poniendo de verdad muy lindo el perfume. Es un ámbar vainilla, ¿eh? Es muy lindo. Y pues bueno, también ya acabamos con los Mugler hasta aquí. La verdad es que le quedan muy bien a Scents y qué bueno que nos hace favor de traernos estas inspiraciones. Vámonos con otro perfume, que sí es de nicho. Yo no lo conocía, la verdad no sabía nada de él. Y este perfume trae comentarios ahí en internet bastante encontrados. Yo creo que es un amor-odio y aquí sí se dio el amor-odio en la casa, ¿eh? Este es Apres el Amor, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es de Thomas Kosmala y lo tiene también identificado como el número 4. Y por lo que entiendo es un diseñador polaco que empezó a hacer sus fragancias y está haciendo sus fragancias de nicho y pues nos trae Sense por aquí y vamos a darle por aquí. Es un perfume, yo le sentí un poquito el ADN de los Mancera, así lo percibí yo. Es muy animálico al final, sí se le siente ese almizcle, ya saben que maneja Mancera y es muy peculiar de ellos. Es un perfume dulzón con un poquito de cítrico, es un unisex. La verdad es que aquí lo probamos, a mí me gustó, la verdad es que sí es un perfume que yo usaría, es un perfume diferente, pero por ejemplo a mi marido no le quedó tanto y no le gustó tanto, entonces yo dije, pues sí es un perfume bonito, es un perfume elegante, de esos que te dan distinción, de que hueles distinto, luego que te lo pongas y la gente te percibe así. Pero bueno, sí, habrá gente que pues no le guste. Tiene entusiasmo de limón, que es ralladura de limón. Tiene flor de azar de naranjo amargo. Yo no lo sentí amargo para nada. Se le siente mucho el almizcle con este cítrico, que es lo que lo hace bonito. Tiene especias aromáticas. En la base tiene almizcle, ámbar y notas amaderadas. Sí, termina muy amaderadito, con ese animálico al final también potente, pero la verdad es que es de una estela media, ¿eh? O sea, a mí no me super fijó y está al 42%, pero me duró unas 4 horas más o menos y ahí lo traigo, pero no se me hizo de una estela ni de una proyección bárbara, pero es un buen perfume. Si les gustan los perfumes unisex, pues les puede gustar. Les digo que trae el ADN mucho de Mancera, así lo siento, y pues bueno, está lindo. Y pues se los dejo por aquí. Este es un perfume muy diferente, de esos que está acostumbrado Sense a traernos. Y vámonos ya con el último, chicas, que también es otro nicho, es de una casa perfumística que se llama Initio Parfums Price. Y también sé que no tiene muchos perfumes, creo que tiene como 18 o 15, algo así. Este es Oud for Greatness del 2018 y es un perfume bonito, pero sí yo lo sentí mucho más masculino. Sí a mi marido le pegó y le pegó muy bien, pero trae lavanda, trae una salida de madera muy rica, no sé si conocen, trae oud, pero bueno, para que lo ubiquen un poquito más. Huele un poquito como la madera de locote. La madera de locote es dulce, ¿no? Es una resina, es una maderita que suelta una resina muy dulce, muy linda. A mí me gusta.
Y así sale en un principio. Sí, hasta le puedo sentir como si tuviera un poquito de cuero, pero no lo trae declarado, pero se lo sentí ahorita. Trae azafrán, trae nuez moscada y trae lavanda. Esta lavanda es lo que queda al final del perfume, ¿eh? Se queda un poquitito fougère y por eso me gustó. Queda un poquitito, sí, de repente se siente un poquitito metálico al final, un poquitito sucio, pero no un sucio que no puedan usar porque ni siquiera trae el musk marcado ni declarado, pero sí lo trae. De repente al final se le siente un poquito, pero lo hace lindo. Es un perfume misterioso, a mí se me hizo un perfume sexy para hombre, la verdad yo lo sentí mucho más masculino y a mí me gustó mucho para esta parte. Yo no es un perfume que yo usaría, pero me gustó las notas que trae y la evolución que trae. También yo creo que a las 5 horas ya empieza a bajar y les digo que queda esa lavanda bastante linda junto con la madera de Low, el pachuli y el almizcle. Y esto le ayuda mucho a que no sea un perfume muy sucio. La verdad es que el almizcle le ayuda a que sea un poquitito más limpio y más estable. Entonces al final sí les digo que queda un perfume fougère, aunque no lo es. Bueno, no está así marcado, pero bueno, si les gustan también este tipo de perfumes diferentes, elegantes, con porte, personalidad, pues ya saben, este es el perfume también. Y pues bueno, pásenlo a checar también ahí con nuestros amigos de Sense. Y fue todo, chicas y chicos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video, que se hayan quedado hasta el final. Ya saben, mi nombre es Karina. Los Aromas de la Catrina, síganme en mis redes como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Mil gracias. Bye.